El estudio de Cadena 9 para ir dialogando sobre lo que significa este paro y otros temas de vigente actualidad. Horacio Delgado, el presidente del justicialismo a nivel distrito, es diputado, es concejal. Buen día, Horacio, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo. Un saludo a todos los oyentes, un gusto como siempre. Bueno, vos que venís de la calle, que recién entras, mucho frío, ¿no? Mucho frío. No tanto como el sábado, pero hace mucho frío. Sí. Y además viento. Desde muy temprano viento. Sí, es verdad. Eso también hace sentir mucho más el frío, sí. Efectivamente. Sí, estamos en la época, ¿viste? A mí no me gusta para nada el frío, pero bueno, es una etapa del año que es necesaria, que haga un buen frío, que hele, y así de esa manera se eliminan todas las pestes que andan dando vueltas. Bueno, obviamente, pero claro, los que nacemos, los que hemos nacido en primavera, tenemos una térmica corporal que es distinta a los que han nacido precisamente en invierno, que se soporta más el frío. Esto yo lo vengo diciendo y corroborando con las conversaciones que voy teniendo con la gente, ¿no? Mirá vos. En función de la estación que uno nace, después se adapta mucho más rápido o no. Claro. A bueno, eso. Yo también. Por eso, vos sos de octubre, sí. Yo de diciembre, en plena primavera, así que en el caso mío más calor que octubre. Más. Ya llegando el verano. Ya llegando el verano, pero bueno. De todos modos, nunca fui friolento, salvo ahora, que no sé cuál es la razón. Si es que estoy muy fuera de gimnasia, no estoy haciendo mucho deporte. Me pasa lo mismo. ¿Viste? Pero creo que es porque encendemos menos el calefactor que antes. puede ser, puede ser. Bueno, viene por ahí la mano. ¿Estás mirando el Mundial? Sí, la verdad que sí. En la medida que puedo, claro, trato de ver los partidos más importantes, por lo menos los que más me interesan. ¿Y cómo te repercute a vos, que seguramente tendrás una información parcial, acotada, como la que tenemos nosotros desde acá, visto desde Rusia? ¿Cómo ves al equipo argentino y todo este cabildeo que se ha originado interiormente? Sí, con todas las limitaciones, la de de una persona común, no soy ningún especialista en el tema, pero como futbolero que somos todos los argentinos que nos creemos técnicos y hablamos como tal en cada conversación, yo la veo muy mal, con tristeza, ¿no? Porque me hubiese gustado que en este momento estuviéramos ya con un pie en la clasificación, y más cuando se venían dando resultados previos como los de Alemania y de Brasil, donde los de España también, que nos demostraban lo parejo que está este mundial, ¿no? Que contrario a lo que uno se imaginaba con lo que son esos países como potencia futbolera. Ahora, lo que nos está pasando a nosotros los argentinos en ese sentido es una consecuencia de 2 o 3 años de desaciertos que viene cometiendo la dirigencia del fútbol desde AFA, ¿no? Haber pasado por 3 o 4 técnicos en tan poco tiempo, hoy está repercutiendo en los resultados que estamos teniendo por la desorganización que se ve. O sea, llegamos al Mundial sin haber sabido cuál era la base del equipo, cuáles eran los titulares, más allá de los 2 o 3 que siempre se pueden modificar, y aún hoy seguimos con esa incertidumbre. Entonces, la verdad que creo que es una de las pocas veces que la Argentina llega a un mundial de manera tan desorganizada en ese sentido. Bueno, de tu análisis y de tu observación, Horacio, se desprende que no hay, como hilo conductor, que no hay una organización y un objetivo común, más allá que después se logren esos resultados. Sí. Si eso nosotros lo trasladamos a la sociedad, a la política, a lo general, ¿nos pasa como país lo mismo? Hoy yo veo que pasa lo mismo. Depende de donde uno lo mira, ¿no? En el país yo veo una gran desorganización económica que repercute en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, y donde hemos llegado en un poquito más de 2 años a esta necesidad de tener que recurrir nuevamente al Fondo Monetario, con lo nefasto que sabemos que significa para nuestro país, a pedirle
préstamos y de los préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional, que no es uno solo, son muchos, de las distintas líneas que tiene, caemos nuevamente en este stand-by que es tan duro en cuanto a las exigencias de ajustes que después nos proponen para seguir desembolsando dinero. Yo digo, no sé si es del desorden, producto del desconocimiento, o a veces dudo también si no es de un plan sistemático para llevar a la Argentina a esta situación, porque de 2 años a esta parte, donde a la Argentina venían inversores extranjeros de todo el mundo a poner dólares, en lo que va de este año se fueron todos y la única que nos quedó para financiarnos es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pareciera que fue un plan de dejar a la Argentina en estas condiciones para tener que caer nuevamente en las manos y en las garras del Fondo Monetario, del que nos habíamos liberado, y con lo que significa un Fondo Monetario que te presta plata, pero te dice este es el programa que tenés que aplicar para asegurarnos de que vamos a poder cobrar todo el dinero que les hemos prestado a ustedes. Y aquí viene flexibilización laboral, más ajuste, menos salarios, mayor recesión. Entonces, por eso hoy estamos muy de acuerdo con este paro nacional que se está llevando adelante, porque le tenemos que dar una señal al gobierno de la disconformidad que tenemos y donde tiene que rever el plan económico que está implementando, que genera cada vez más desempleo, cada vez más hambre, más pobreza, y muchas pymes, y cuando digo pyme estoy englobando a las chicas también, como comercios, peluquerías, carnicerías, etcétera, que la están pasando muy mal. Bueno, vos llegaste hace un ratito a la radio, en ese trayecto para venir acá, ¿qué observaste? Mira, lo que me llamó la atención es justamente al entrar recién, el poco movimiento que hay en la ciudad, ¿no? A mí me cuesta mucho salir todas las mañanas de casa porque el acceso a Presidente Perón es una vía de comunicación rápida, y donde van todos bastante rapidito, entonces tengo que encontrar el hueco. Hoy no tuve problema. Y cuando llegué, me sorprendió también, enfrente de la radio, el poder encontrar estacionamiento donde está casi, cuando yo llegué estaba más de la mitad vacío, lo que significa que hay una alta adhesión de parte de los docentes a este paro. Es más, vi a varias mamás que retiraban a los chicos producto de que supongo, ¿no?, que la maestra seguramente de grado no estaría, y es la primera vez que ocurre en ese sentido. Yo creo que va a ser un paro muy contundente, que no tiene que ver con lo ideológico, sino que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, donde se le está marcando por primera vez una señal muy fuerte al gobierno para que reflexione en ese sentido. Bien, 8 de la mañana, 19 minutos, a que estás escuchando hoy en Despertate, es Horacio Delgado, en este lunes 25, donde hay un paro nacional dispuesto por la Confederación General del Trabajo, y cuál es la repercusión que va a tener hoy en la Argentina cuando se están transitando las primeras horas de toda una movilización. Bueno, precisamente el justicialismo dio a conocer un mensaje en este fin de semana de adhesión a esta medida de fuerza, teniendo presente el mensaje que diera el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y vos, como presidente del peronismo local, diste a conocer esa adhesión, ¿no? Exacto, sí, así fue, Gustavo. Un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires adhiriendo al paro nacional, y que nosotros en 9 de julio adherimos plenamente a ese comunicado, que tiene que ver con acompañar a la medida que está llevando adelante la CGT, la Confederación General del Trabajo, preocupados por el alto nivel de desocupación, que en la nota misma se establece que, y se da a conocer, que llegó al 9,1%,
con un aumento de casi del 2% de apenas en 3 meses. Esto es la desocupación, ¿no? Y viendo, como decía, la cara más cruel de un ajuste que incluye tarifazo, inflación, pobreza y devaluación, que nos lleva a un panorama, si miramos a lo que queda del año, que es más de la mitad, la verdad que muy, muy lamentable, ¿no? Y si nos basamos en los dichos del mismo ministro de Economía, que vienen meses muy difíciles, esto que surge justamente de ver, de analizar los tarifazos, de analizar la inflación que iba a ser del 15% y hoy se supone que va a estar superando el 30%, la pobreza que sigue aumentando, los desocupados que cada vez son más, y las empresas pequeñas y medianas, que hay algunas que no dan más y donde todos los días nos vamos enterando del cierre de una pequeña fábrica, que tiene que ver justamente por dos cuestiones, que es un combo que lleva a la destrucción del trabajo y de la producción. Por un lado el tarifazo y por otro la caída del consumo, que es muy importante. Una caída del consumo que tiene que ver con la falta de aumento de salarios y de sueldos, pero por otro lado también tiene que ver con estos tarifazos que se aplicaron, donde al principio nos decían que los tarifazos eran necesarios porque estábamos recibiendo la luz y el gas de manera casi regalada, que se debería ajustar. Yo creo que estamos todos los argentinos de acuerdo en eso, ahora de manera gradual y proporcionada a lo que aumenten los salarios y los sueldos. Y acá se hizo un gran ajuste donde se le quitó dinero y poder adquisitivo a los argentinos y hoy tenemos la consecuencia. Ahora, también debemos analizar los informes que dan muchos economistas cuando dicen que las empresas de electricidad y de gas, las ganancias que han tenido en el transcurso del año pasado, y algunas han sido de 2.000 millones, otras de 4.000, otras de 12.000 millones de pesos, lo que significa que si en realidad todavía o aún está bajo y se deben hacer ajustes en el tema de la tarifa eléctrica o la del gas, estas empresas de ninguna manera podrían haber tenido un superávit o ganancias, sino que la pérdida debió haber sido menor y los números o los informes nos dan a conocer que en realidad han obtenido ganancias millonarias y bueno, nos lleva a la conclusión de estar convencidos que este gobierno lo único que pretende es buscar medidas que beneficien a estas empresas que son propietarios amigos del poder y no el conjunto de la sociedad o de los argentinos. Bueno, este tema tarifario, con esta decisión de la gobernadora que hasta fin de año no haya la quita de aquellas imputaciones no propias del servicio y que estaban precisamente allí instaladas. Caso concreto, en el caso de 9 de julio, el tema de las 6, CLISA, el servicio de sepelios, bomberos y las ordenanzas municipales. ¿Esto cómo puede gravitar haciéndolo por separado, otro que el separado, de acuerdo a cómo se instrumente? ¿Pensás que va a haber una conciencia por parte de la gente de seguir cumpliendo con ello? ¿O va a ser alguna especulación y entonces dice, bueno, no lo pago? Y la verdad que cuando son servicios como los asistenciales, yo creo que sacarlo sería contraproducente porque desfinanciaría el sistema y lo virtuoso está ahí. Ahora, es real que últimamente la boleta de la luz casi se duplicaba por la cantidad de leyes que se le aplicaban y ordenanzas municipales. Bueno, esas leyes ahora desaparecen. Esas desaparecen, además de el IVA. Pero bueno, esto si bien va a amortiguar y va a ayudar, lo que no se debe hacer de aquí en adelante es seguir aumentando las tarifas en ese sentido, porque la misma se movió, la decisión de la gobernadora fue
que se quiten estas leyes, pero fue parte de las medidas impulsadas del gobierno nacional en aplicar semejante ajuste a las tarifas de luz y de gas en toda la provincia de Buenos Aires. Así que es una medida bastante controvertida, bastante contradictoria, podría decirse en ese sentido. Respecto del tema de CLISA, yo creo que hay un tema en el que se debe trabajar mucho con esto de la idea de buscar que los usuarios y los consumidores tengan cada vez menos cargas en lo que le cuesta cada servicio, y es algo a revisar. A mí me parece que CLISA en ese sentido está teniendo un doble aporte. Por un lado, lo que cobra para la atención de todos los usuarios y consumidores de 9 de julio por parte de la cooperativa que pagamos en el recibo de la luz, y al mismo tiempo, y es un tema que tengo que averiguarlo bien, tengo entendido que por la misma cantidad está recibiendo un aporte de parte de IOMA regional, para que atienda a todos los afiliados de IOMA. Entonces creo que ahí hay un tema para trabajar a los efectos de reducir, en este caso, lo que le está costando el servicio de CLISA a muchos vecinos de 9 de julio. Bueno, nosotros adelantamos esa preocupación señalando esta doble tributación. Claro. En lo cual muchos docentes, que son los de una masa altamente significativa, nos ha hecho saber que precisamente está el acuerdo con IOMA, por el cual se le da un dinero importante. Me dijeron una cifra que va más allá de lo cierto, ¿no?, que rondaba el millón, un poco más de 1 millón de pesos mensuales. Para ese servicio también está la tributación de la cooperativa. Entonces, bueno, tenemos que compatibilizar esto. Por el mismo servicio cobran efectivamente desde los dos lugares, tanto de la cooperativa a través de IOMA y a través de IOMA. Bueno, ese es un tema que lo planteó no hace mucho Cadena 9, que fue un poco en esta crisis de conducción en la 6, y a lo mejor pasó como desapercibido por todo este tema, ¿no?, en la nueva conducción que tiene la 6. Así que bueno, sí, eso se analiza. Y es un tema para analizarlo, así que nosotros vamos a estar trabajando en este tema también. Tenemos los números y la información de parte de la cooperativa, no hemos podido acceder a los números y a los aportes que hace, en este caso, IOMA, ¿no? Como vos decías, ronda el 1 millón de pesos. Yo creo que debe ser mucho más, pero bueno, ver de qué manera desde las dos empresas, tanto sentarse con CLISA, los efectos de reducir el costo que está teniendo hoy en día los vecinos de 9 de julio. Bien, ¿y la actual conducción de la cooperativa cómo la ves? Que lleva hoy 2 meses justo. No, el miércoles cumple 2 meses. Mira, no, hasta este momento yo no veo resultados que se puedan evaluar a tan corto plazo. Ojalá sea en beneficio de todos los nuevejulienses. Yo veo que si bien se han cometido algunos errores de la conducción anterior, también debo reconocer que la cooperativa ha tenido unos avances enormes en beneficio de quienes somos los asociados en los últimos años, que es para destacar. Lo único que aspiro y espero es que la nueva conducción se asemeje a la anterior en ese sentido, porque va a ser en beneficio de todos los nuevejulienses. Bueno, una empresa que ha crecido mucho en servicios para todos los usuarios, ¿no? Entonces creo que a eso es a lo que aspiramos todos, incluso quienes lo miramos desde un punto de vista político, es lo que debe prestar la cooperativa, y a lo que debe apuntar. Te decía, una de las consideraciones que se le hacían era la falta de transparencia y algunas desprolijidades internas, en la cual tener al frente de un servicio a alguien que no tenía el título habilitante para ello, y otras cuestiones que se fueron poniendo a la luz pública. Sí, está bien, pero en realidad, lo que habría que evaluar ahí es cuánto perjudicó al usuario,
y yo lo que aspiro es que mi cooperativa siga prestando un buen servicio como lo ha venido prestando hasta ahora, y que la nueva conducción me sorprenda con mejores servicios, mejores todavía que lo que realizaba la anterior conducción. Yo soy muy crítico de la anterior, y hasta tal punto que lo he dicho en varias oportunidades, no me convencían determinadas cuestiones, por eso casi que ni participaba en las elecciones que se venían dando. Pero también lo único que aspiro es que, así como hemos tenido servicios de internet y de telefonía... Bueno, ahora lo ampliaron a Barrios Unidos, ese servicio. Sí, bueno, pero eso ya estaba. Lo están difundiendo como que es una medida de la nueva conducción, es una continuación de lo que venían realizando. Pero está bien, yo creo que cuando aparecen personas nuevas que no estaban involucradas, con ganas, siempre tiene que ser para bien, más cuando es un servicio cooperativo. Por eso digo, yo lo único que aspiro es que multipliquen la cantidad de servicios y que sea para beneficio de todos nosotros, de toda la gente. Ojalá dentro de un año, cuando podamos evaluar la gestión, podamos decir, ha sido un acierto que se haya cambiado la conducción, porque 9 de julio se ha beneficiado enormemente en este sentido, o vamos a pensar lo contrario. Pero es muy poquito el tiempo como para evaluarlo, Gustavo. Sí, están fundamentalmente terminando de ordenar. Recientemente se ha acomodado en una asamblea de hace una semana atrás, toda precisamente la conducción y las autoridades, así que es como prematuro. Lo que sí, lo que se observa es que los servicios que en algún momento pensó la gente que se iban a modificar o que se iban a cambiar, se están manteniendo en absoluto. Y otra de las cosas que está sorprendiendo es que el propio presidente de la SEIS, Locino, el doctor Locino, permanentemente está en todas las áreas, se aparece sorpresivamente en todas las áreas cuando están trabajando, a ver cómo va en el trabajo y demás. El otro día en la madrugada se apareció en el servicio de sepelios para ver cómo estaba funcionando absolutamente todo. No es la primera vez que lo hace. Operarios que están trabajando en la vía pública tiene conocimiento de la tarea que están desarrollando y pasa y conversa a ver cómo va el trabajo y las necesidades. Cosas que está sorprendiendo, haciendo como un seguimiento. Sí, no, está bien. No veo que eso mejore el servicio. No, pero por lo menos... Ya que está, lo invito a que vaya a Presidente Perón, donde han hecho un extendido de la red y han roto toda una vereda, pero con el camioncito, con el tractorcito ese que ¿de qué red? Del gas. Ah, del gas. Del gas, sí. Han hecho ahí a la calle La Rioja, un extendido de la red, y con el tractorcito pisando en las veredas han roto lajas, veredas, se ha encajado. Bueno, ahí ¿Y la obra se terminó? Sí, la obra se terminó, sí. Y bueno. Sí, lo único que queda es sacar la tierra, pero no los he visto controlando, porque si no se daban cuenta del deterioro que han generado vecinos que han pagado esa vereda con lo que cuesta, y donde un tractorcito, que es la palita chica esa que se ha encajado, no sé qué han hecho, y de patinar han roto los bordes y varias lajas de la vereda. Pero está muy bien tener presencia, y por ahí eso hace que el servicio o el trabajo que desempeñan sea mucho mejor. Yo no lo estoy cuestionando ni nada por el estilo, simplemente tengo una mirada donde no puedo evaluar la actual gestión. A la anterior la evalúo por los resultados, con la que tenía muchas diferencias en lo metodológico, pero donde han implementado una gran cantidad de servicios que nos hemos beneficiado todos. Y aspiro a que esta nueva conducción, que seguramente tiene todas las condiciones para hacerlo, nos sigan sorprendiendo desde la cooperativa con más y mejores servicios, que seguramente va a ser así. Yo tengo un muy buen concepto del doctor Locino, siempre lo tuve, aún desempeñándose desde el rol de la justicia donde él trabaja,
creo que puede trasladar esos mismos atributos al trabajo que va a desarrollar como presidente de la cooperativa. Te cambio de tema, porque Sí. vos en su momento junto a empresarios impulsaste, y en su momento también con el actual intendente, el parque industrial. Bueno, ¿en qué estadías está con eso? ¿Está parado? ¿Se va avanzando lentamente? ¿Las dificultades públicas y notorias desde lo financiero repercuten? ¿Dónde estamos con ese tema? Mira, yo lo traía justamente que lo sacás, pensaba hablar sobre el tema, porque es una de las propuestas que hemos tenido quienes fuimos candidato a intendente en su momento y del actual intendente Mariano Barroso también. Y quedó en la nada. Yo en eso me siento un poco desahuciado porque el Consejo Deliberante tuvo en los últimos tiempos, como nunca, ¿no?, una comisión de desarrollo local y de producción que nació cuando yo llegué al Consejo en la última oportunidad, siempre muy identificado con el desarrollo productivo y con la producción, y convencido de que el Consejo Deliberante tenía que tener una comisión que pensara y debatiera sobre estos temas. Se inició conmigo y se terminó con mi mandato, porque esa comisión volvió a ser asumida las injerencias de la comisión dentro de legislación y reglamento. Y la verdad que los últimos movimientos que tuvo el parque industrial fue mientras estuvimos en esa comisión, estuvo vigente. Bueno, pero hay empresarios que estaban entusiasmados y hacían sus aportes, iban a poner dinero y demás. ¿Qué pasó con esos empresarios? Bueno, empresarios que no han tenido el apoyo de la municipalidad, se han sentido como empresarios que estaban decididos a acompañarnos en una gestión, donde la gestión debe ser del Estado, y ponían parte de su tiempo y de su conocimiento para colaborar y ayudar, y a gestionar también. Pero a mí me parece que eso ha quedado en la nada, ha quedado dormido. No hay dentro del Consejo Deliberante concejales interesados en ese tema o identificados con la producción y el desarrollo productivo, y desde la municipalidad de la misma manera esto ha quedado dormido, superado por otras necesidades que está teniendo la gente, donde en realidad no era mucho lo que se necesitaba. Por supuesto que el primer paso era dinero para comprar las tierras, y yo digo, no era mucho cuando nos encontramos con las ventajas de tener al municipio de 9 de Julio encolumnado políticamente con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, que las veces que lo ha tenido 9 de Junio en la época de Jesús Blanco era levantar un teléfono para conseguir financiamiento, sea para viviendas, para lo que fuere. Y en esta oportunidad no lo estamos teniendo, lo que nos demuestra que estar encolumnados políticamente no está beneficiando a 9 de Julio, al menos en las expectativas que teníamos todos aquellos que creemos que tener el mismo color político te permite entrar mucho más fácil a los despachos del poder y traer recursos para obras importantes. 9 de Julio, si vos agarrás el mapa de parques industriales de la provincia de Buenos Aires, es uno de los pocos distritos que no tiene un parque industrial, con todo lo que eso significa, ¿no? Primero es la línea que baja el gobierno municipal diciendo estoy apostando a la producción y al desarrollo, y por otro lado en el reordenamiento urbano que genera en la ciudad, y donde tenemos empresas industriales distribuidas por distintas partes del casco urbano, además de los beneficios fiscales e impositivos que le generarían a las empresas. Es una deuda pendiente, quedó en la última ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante por pedido de la dirección provincial, que había que hacer una modificación a la ordenanza, y bueno, posteriormente correspondía realizar las compras de las tierras, la subdivisión de esas tierras y una serie de medidas que continúan con ello, pero creo que quedó en la nada, lamentablemente, ¿no?
Bueno, como de temas pendientes, estaba pensando también en lo cultural, en lo artístico, en lo turístico, que el 9 de julio todavía no haya definido una fiesta que la caracterice. Se hizo una convocatoria por parte de la secretaría que conduce Julia Cereijido para que los vecinos opinen, y todavía no se conoce ni el resultado de esa encuesta. Nosotros sí tenemos la encuesta que hizo en su momento Cadena 9, donde tomaron como referente importante la fiesta del asado criollo. Ya lleva muchos años esta denominación. De a poco empiezan otros distritos a tomar precisamente la idea rectora del asado, no le ponen asado criollo, pero hacen actitudes similares, y que nosotros decíamos que mirando lo que significa el 9 de julio, que nace precisamente de la Declaración de la Independencia, el ejército que se movilizaba con mi asado, que era lo que iba adquiriendo precisamente, trasladaba la carne de un lugar a otro, o a campo traviesa iban matando los animales para la alimentación, conjuntamente con una fiesta de arraigo como es el asado, bueno, con dos temas de arraigo, fusionarlos y crear ello. Bueno, eso también se ha quedado como diluido, y hoy nosotros que estamos publicando en cadena9.com y que estamos viendo las fiestas populares a lo largo y ancho de salvo 9 de julio y algún otro distrito que todavía no lo he encontrado, el resto todos tienen una fiesta que la caracterice. Sin embargo, es como esto que vos decías del parque industrial, ¿no? que está ahí como perdido, que todavía no se ha encauzado, esta fiesta que no se ha encauzado, porque esto fomenta el turismo y pone muy arriba 9 de julio, ¿no? Toda la zona. Por supuesto que genera turismo y lo que genera para la ciudad también. Mirá, yo creo que ahí tenés una Secretaría de Cultura con Julia Cereijido a la cabeza, muy trabajadora y siempre muy convencida de lo que hace. Ahora, yo no sé si tiene todo el apoyo político en ese sentido. ¿Sabes por qué digo esto? Evaluando los hechos. Por ejemplo, ella fue una de las impulsoras de esta consulta a la sociedad, y al mismo tiempo vos mirás desde lo político y te encontrás con fiestas que le costó mucho a los pueblos instalarlas, como es, por ejemplo, la... Sí, en la de Morea, que el otro día hubo una reunión referencial precisamente a la producción de cerdos, ¿no? Sí, precisamente. Pero acá nomás, el provincial con la fiesta del matambre. Sí. Y la de Quiroga con Rock al Campo, sí, que ya está instalado a nivel nacional. Bueno, en la última edición no recibieron apoyo del municipio, del Estado municipal. La última, en Quiroga, no se desarrolló y no se llevó a cabo justamente por falta de apoyo económico para poder desarrollar la fiesta en las mismas condiciones que se venían desarrollando en los años anteriores. Entonces, yo veo un deterioro en ese sentido, donde por ahí el apoyo político, que es de quien encabeza el municipio, es el que tiene que decidir el apoyo económico para que esas fiestas se lleven adelante, y me parece que no lo están teniendo. Que por eso hacen que a veces los proyectos se terminen durmiendo. Una muy buena iniciativa, como la que impulsó Julia Cereijido, termina quedándose, diluyéndose, porque no debe encontrar el apoyo suficiente en ese sentido. Me imagino, porque si no, esto 9 de julio necesita de tener una fiesta en ese sentido. Fíjate, años atrás... Y este año hubiese sido el ideal, porque no hay una situación electoral que la pueda empañar, en definitiva, exacto, en el marco de la organización, ¿no? Sí. Bueno, pero hay tiempo, en octubre la fiesta del pueblo, y claro, a lo mejor... Lo que generaba la fiesta del turismo el 9 de julio con las carreras que se desarrollaban de competición en el autódromo, bueno, un autódromo que no está casi para ser utilizado, donde también necesita inversión. Entonces vos vas viendo que todo aquello que se va quedando es justamente por falta de inversión. Y dinero que no tiene que salir del bolsillo nuestro, es que son momentos cuando lo tenés que traer de afuera. Y la única forma, yo a veces se lo reprocho a este gobierno porque, bueno, Batistella ha hecho mucho menos en ese sentido, pero él podría justificarlo diciendo, bueno, el gobierno provincial y nacional no era de mi color político
como para poder entrar por la sí, puerta pero grande. No era excusa. Buil era radical, hoy es pro, radical, cambiemos, y hacía obras y Sí. recibía dinero. Bueno, siempre lo hemos dicho, cuando Bueno, ellos se entonces, justificaban desde ese sentido, nosotros lo y decíamos Gorosito también, y poníamos de Saladillo ejemplo. es el mismo caso de Buil. Exactamente. Era o ineptitud o algo pasaba que no lo puede escudar precisamente en que Scioli, porque yo a veces decía en sátira acá que Scioli se levanta todos los días de la mañana y piensa cómo voy a perjudicar a 9 de julio. No. Como diciendo, muchachos, ejemplo de Macana. No, bueno, pero él por ahí tenía esa justificación como para decirlo, no tenemos el mismo color político. Hoy lo tenemos el 9 de julio. Cambiemos es municipal, es la provincia y es la nación, y es el momento en que se deberían conseguir inversiones para que 9 de julio pueda ser en los próximos años lo que fue Chivilcoy, y que nosotros mirábamos con una sana envidia de cómo creció Chivilcoy en las épocas que Randazzo estuvo ocupando lugares importantes en la nación y el intendente era del mismo color político. Entonces, estas son las cosas que nosotros a veces cuestionamos y al mismo tiempo vemos que temas trascendentales para 9 de julio, como es el parque industrial, como es el tema de la construcción de viviendas, que no se ha avanzado absolutamente en nada, donde hoy deberíamos tener prácticamente un plan de vivienda de 200 o 300 viviendas de carácter social. Se está trabajando con un proyecto de 25 que creo que ni se empezaron ahí en Los Aromos. Sí, ya hay una nota que el viernes le hizo Cadena 9 al intendente y habla del tema, que está todo el video, la gente lo puede ver en cadena9.com, y ahí hace la aclaración y que está en marcha todo este tema de viviendas y lo que se hizo, y hace un repaso de la obra pública. Pero el tema central fue el viaje a Estados Unidos, que quedó como en una nebulosa para ver qué cosas se pueden rescatar de ese viaje junto a 9 intendentes o a otros 8 intendentes, y que se pueden ir plasmando precisamente en el distrito como novedad de ciudades de perfiles similares en población, me refiero, no en infraestructura, en población a esta, en unas zonas también rurales, y qué cosas se pueden estar rescatando. La nota apunta a ello, pero también se hace un repaso de todo el tema de la obra pública. Bueno, acá José pregunta si tenés diálogo. Mario pregunta cómo va el trabajo de la unidad del peronismo, y José pregunta si tenés diálogo con Batistela. Mira, a raíz de lo que estábamos justo. Sí, comienzo por la última, ¿no? No tengo problema en hablar con Batistela, es que no hablé nunca, ni cuando fue intendente nos escuchó ni nos invitó. A diferencia de Mariano Barroso, que siempre está atento a eso y a poder escuchar, no a cumplir lo que le decimos, porque el tema del parque industrial yo siempre le dije, Mariano, este es el momento en que tenés que conseguir los recursos para comprar las tierras y empezar a trabajar, porque después nos lleva 3 años más en trabajar en esto. Se lo decía Médica, se lo decía Guerrieri, se lo decíamos todos los que estamos alrededor. Ahora, con Batistela nunca tuve diálogo en ese sentido. Y más allá de que pertenecemos a partidos políticos distintos, el diálogo entre los dirigentes tiene que existir siempre. No, por eso te preguntaba. La pregunta del oyente es si ahora está teniendo diálogo. No, para nada. Ha circulado versiones como que hemos participado en asados con una mirada electoral a futuro. Bueno, inviten así, pero no, son solo comentarios. No, por eso te digo, la próxima inviten y... Lo nuestro tiene que ver con lo que decía Mario, me parece que nombraste vos, sí. Que tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollando desde el peronismo, en este caso desde el Partido Justicialista, donde yo presido el consejo del partido, y donde estamos trabajando cada uno desde su lugar con la clara intención de reorganizar el peronismo y que pueda ser una alternativa clara, no solo en el orden provincial y nacional, sino acá el 9 de julio. ¿Y a nivel distrito lo pueden ir logrando o están con muchas dificultades? Mira, las dificultades se pueden ver cuando analizamos, decimos, ¿cuántas agrupaciones políticas existen? Y que en el común de la gente dice cada vez vemos más kiosco que almacenes grandes. Cuando
Cuando el peronismo pierde, estas cosas pasan lo mismo a nivel provincial, no es solo una característica del 9 de julio. Pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en la Nación, vos empezás a ver y a medida que avancen los días vamos a ver cada vez más candidatos o precandidatos a nivel nacional y a nivel provincial, y el 9 de julio va a ocurrir lo mismo. Lo que tiene que tener 9 de julio del peronismo, y que yo lo vengo diciendo, es reglas claras. Si no hay lista de unidad, que es muy difícil a veces lograrlo, que podamos todos los sectores peronistas poder competir con reglas claras, donde participemos sin agredirnos, porque lo primero que ocurre de aquellos que no apuntan más que a quedarse con una porción muy chiquita del poder político y llegar a concejal y nada más, es criticar despiadadamente al contrincante. Horacio, no sirve eso. Horacio, de lo que venís diciendo, se podría dar entonces, si no se logra una unidad previa, que se logre una unidad post-paso. Exactamente. Bien. Y con reglas claras. Y cuando yo digo reglas claras, las reglas no tienen que ser solamente las que establece en la distribución de la lista entre ganador y perdedor, como lo establece el frente o el partido. Se puede hacer un acuerdo local donde sea proporcional a la participación que ha tenido. Y el axioma de Perón podría tener cabida: el que gana gobierna y el que pierde acompaña, o pensás que se va a... No, debe ser así, pero con mayor participación. No sé, por ejemplo, se ha dado que en las tres listas anteriores de Unidad Ciudadana, donde estuvieron muy parejos los tres, muy parejos, por ejemplo, la lista ganadora debió haber sido mechada. A eso me refiero yo, porque el que pierde solamente puede meter el cuarto, el octavo y el 12 en la lista, cuando en realidad terminó perdiendo por pocos votos. Entonces tiene que ser el armado de esa lista en función de una proporción. Exactamente. Mayor proporción. Y de manera que el tercero también tenga participación y no se quede mirando de la vereda de enfrente porque sacó una gran cantidad de votos, pero no participó en nada. Esas son las reglas claras a las que yo me refiero y las que con madurez las tenemos que ir masticando y acordando entre todos los sectores para que el peronismo pueda ser una alternativa. De todos los sectores del peronismo, de todas las agrupaciones, de todos los ámbitos a nivel distrito, ¿con cuáles no te has reunido hasta este momento o con cuáles tenés mayores dificultades para un diálogo? A decir, muchachos, sentémonos para esto que estás diciendo hoy en Despertate en Cadena 9. Presumo que será un tema de rutina hasta en un café, en un bar. Sí, en todos lados. En todos lados, por eso hasta en un velorio. Tal hasta en un velorio sale. Pero, y mira, con el sector que más lejos me siento como para poder dialogar es con el sector de Cambelo. Pero justamente porque tiene una modalidad de hacer política, me parece que es destructiva para el peronismo. Cambelo es un dirigente grande que él dice, habla de la renovación del peronismo para que lleguen las nuevas las nuevas generaciones, y él no da un paso al costado dentro del gremio, donde debajo ya hay 3 o 4 muchachos con grandes condiciones para ponerse el overol. Ahora, hablo de Cambelo porque es el único que sabe hacer su política cuestionando y criticando a los demás. Bueno, él fue interno y perdió, así que le vendría bien este tema de Perón. El que pierde acompaña. Sí, y es de los que solamente saben en reunir un grupo de gente para descalificar. Supongo que cuando se junta con 8 o 10 debe ser para hablar mal de Delgado, no para decir cómo hacemos para unir el peronismo. Porque si vos decís, tenemos que unir al peronismo, y sacás por un lado a un sector importante y a este dirigente tampoco, listo, ya no tenés unidad. Acá tenemos que estar todos adentro, y con reglas claras. Acá no se trata de decir que yo tengo la representación del peronismo o cualquier agrupación lo mismo. El afiliado es el que decide, y si el afiliado vota y elige a un determinado sector, hay que respetarlo. Porque el que no fue votado, por algo es, o porque no es conocido, o porque no es de la confianza de la mayoría del afiliado, o
por alguna razón. El tema es que a veces no se aceptan perder, no aceptan las reglas de juego de la democracia, que es depositarlo en que la gente decida y hacer de eso una regla de oro. Entonces yo creo que el peronismo nos debemos un gran debate para adentro en ese sentido. Y si logramos establecer reglas claras de juego en las próximas elecciones, vamos a poder ser una gran alternativa, donde todavía nos falta construir un candidato para intendente el 9 de julio. Está el candidato y no se visualiza, es decir, no se pone el tapete por una cuestión de cuidado, etcétera, o hay que construir al candidato. No, yo creo que sí. Candidato con posibilidades hay varios. El tema es que el candidato del peronismo el 9 de julio tiene que ser uno que logre conformar a todos los sectores del peronismo, si no vamos a seguir en la misma. Bien, dentro de este diálogo que estás teniendo con todos los sectores de peronistas, ¿está incluido Guillermo Grillo Rodríguez? Todos. El único díscolo hasta ahora en este esquema es Cambelo. No, Cambelo, pero en ese sentido. Sí, bueno. Cambelo es parte del peronismo, pero bien, un peronismo pero que le ha hecho una frase fuerte, que a mí me da el título de y que le ha hecho postura destructiva, ¿no? Pero Gustavo, porque le ha hecho mucho daño al peronismo. La militancia no pasa por venir a la radio o a la televisión y ponerme a hablar mal yo de Cambelo, pero con acusaciones que no tienen ni sentido, para ver cuántos enojados de Cambelo vienen y se ponen a tomar mate conmigo. En realidad, él, que tiene una gran trayectoria dentro del peronismo, por la edad, tendríamos que estar juntos pensando a ver cómo le hacemos bien al peronismo y no en cómo le pisamos la cabeza a este o a aquel otro. Yo creo que él, desde el momento en que sale a cuestionar determinados compañeros peronistas, porque lo veo hacer eso, él se viste de peronista criticando a determinados dirigentes del peronismo y después cacarea acá dentro del peronismo y termina poniendo los huevos del otro lado. Entonces, eso al peronismo no le sirve. Acá... Bueno, pero de tu relato, Horacio, tiene mucho de sentido común lo que estás diciendo. Che, juntémonos, pongamos reglas entre todos, si queremos realmente la unidad. Si no estamos poniendo dos cosas, o un egoísmo o un disfraz, es decir, como la máscara del rey en la Revolución de Mayo, yo me digo... que quiero la autonomía, la autodeterminación del pueblo, cuando en realidad quiero seguir detrás del rey. Sí. ¿Se entiende, no? Sí, como que decís que querés la autonomía y por debajo estás trabajando para que la autonomía no surja nunca. Sí, o para otro sector. Exacto. Yo creo que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de trabajar en ese sentido y ser muy claros, ser muy precisos, y ser muy responsables de trabajar, porque si cada uno lo vamos a hacer cuidando nuestra quintita, es con mucho egoísmo para ver si llego a concejal, si llega uno solo, dividiendo el peronismo, y no estamos apostando a lo más importante, que tiene que ver cómo conducís el municipio y desde ahí implementás un plan de trabajo basado en la idea peronista. Y ahí es donde podemos estar todos representados. Si el peronismo no vamos a estar disputando 3 o 4 lugares en el Consejo Deliberante, no va a tener chances nunca de gobernar. Y lo importante acá es el poder. Y si querés poder, es para ejercerlo bien. El poder te permite transformar la realidad. Y el 9 de julio no se están llevando adelante ninguna de las obras necesarias que siempre planteó el peronismo, como tiene que ver con las viviendas de carácter social, la atención de los pueblos que cada vez están más olvidados, el tema del basural, que lo tenemos ahí a pocas cuadras y siempre surgen todas las campañas políticas del traslado del mismo. Se hizo ahí un pequeño intento de quererlo trasladar y quedó todo en la nada. Bueno, avanza el tema de la expropiación del
del predio, es lo que nos dice Barroso en esa nota del viernes. Pasó como desapercibido en el fin de semana, el fútbol, el mundial, pero yo invito a la gente que la escuche, que hace referencia precisamente que se sigue avanzando en el tema del basural con la expropiación. Pero ¿y cómo? ¿Qué avanzó? El primer paso para una expropiación es que el intendente tome la decisión política enviando el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, que es el que tiene que declarar la utilidad pública y sujeto a expropiación. Y desde ahí viene el pedido a los diputados para que lo eleven a la provincia y presenten el proyecto de ley para que se expropie. Pero es una medida muy dura la expropiación. Yo creo que lo han manejado mal desde el primer momento. Ahí hay vecinos productores que se van a sentir muy afectados. Tomar la decisión a dónde trasladar el basural tiene que ser acordado con los vecinos del basural. Bueno, acá los técnicos aprobaron esa localización. Los claro, o sea, aprueban el lugar, pero no está el consenso con los productores, porque hay productores que van a estar alrededor del basural y que ¿qué hace un basural? Cuando vos lo trasladás del lugar que está a otro, le estás disminuyendo la cotización que tiene ese campo, por tener un basural al lado, por las contaminaciones que puede generar, por todo lo que genera un basural alrededor. Ahora, eso lo tenés que acordar con ellos diciendo, bueno, mirá, vamos a hacer un acuerdo, te voy a desgravar pero yo te doy de tal manera para que te puedas beneficiar. Bueno, yo te doy la derecha. En todo caso, con tu lectura nadie va a aceptar eso. Me ocurre, miro para atrás. Cuando se hicieron las trazas de los caminos, de la ruta, tuvieron que pedirle a los dueños de campo o la expropiación o la cesión para ellos. Y mucho no les simpatizaría a mucha gente dar eso. Es decir, venía el progreso. Hoy, el traslado del basural, con todo el tratamiento de la basura, el equilibrio ecológico, hacia el progreso. Yo miro Lincoln, que lo tiene funcionando desde hace tiempo, y no observo en Lincoln, en una gestión de Fernández, que esté dañando hoy a los vecinos, porque hay un tratamiento muy particular. Si eso mismo yo lo traslado acá, puse ese modelo, tendría que pasar exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Porque el consenso a lo mejor no lo vas a encontrar. Entonces a veces por eso está el tema de la expropiación. No, lo tenés que encontrar. Y si no lo encontrás, ¿qué haces? Demora todo. No, pregunto. Cuando se instaló el basural donde hoy está, que hace muchos años, fue producto del consenso en el cual trabajó Blanco. Y hizo un acuerdo con todos los productores, con el dueño y con los que estaban alrededor. Entonces, creo que eso es lo que está faltando hoy acá en 9 de julio. Yo si a mí me instalan un basural, tengo un campo al lado, lindero, y por supuesto que voy a protestar si no hemos sentado a hablar sobre el tema, donde me expliquen qué van a hacer, cómo lo van a tratar, ¿estás seguro de que no voy a tener contaminantes, que las bolsitas no van a estar dando vuelta allá, que se me va a llenar de gente el campo, que hoy tengo seguridad? Hay muchas cosas para charlar y tiene que acordarlo con los vecinos. Yo estoy convencido de que el basural no lo podemos seguir teniendo donde está y ya se tendría que haber trasladado hace 8 años atrás, cuando Batistela tenía una ordenanza que le decía se debe trasladar el basural. Esta gestión lo sigue manteniendo en el lugar y creo que no está en la agenda de trabajo como una de las prioridades. Es difícil, Ahora, tiene que ver con el arte de gobernar. Gobernar no es nada sencillo y fácil. Es tomar decisiones y acordar y consensuar con el resto de los vecinos y con los sectores. Pero es un tema pendiente, el tema del basural. Bien, 4 minutos pasaron de la hora 9. Estás escuchando Horacio Delgado hoy en Despertarte, el lunes 25 de junio, donde hay un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo. Bueno, ¿en qué otro tema te querés explayar, Horacio, para ir cerrando este diálogo? Y en el último sería la semana pasada, el miércoles de la semana, el anterior, en La Plata, en el anexo de la Cámara de Diputados se hizo la presentación de un proyecto de ley por el agrupamiento de pequeñas y medianas pymes, pequeñas y medianas, donde lo que están solicitando en ese proyecto de ley a la provincia de Buenos Aires es la declaración de la emergencia PYME por un año,
producto de la situación que se está viviendo, donde el tarifazo juega un rol fundamental y además la caída del consumo lo mismo. Tiene que ver con el cuidado del trabajo, ¿no? Cuando hablamos de pymes, estamos hablando de pymes que van de 3 o 4 empleados a 20 o 30. Y esta presentación que le hicieron los distintos sectores del sector industrial, de la pequeña y la mediana, fue ante los distintos bloques de la oposición que, si todo va bien, tendrían el número como para convertirla en ley en los próximos días, ya que contarían con 48 votos aproximadamente, un tema que fue presentado ante el oficialismo y no tuvieron la atención suficiente. Por eso es que buscaron por el lado de la oposición, a los efectos de avanzar con una medida que apuntan a un año, con la idea de que la economía de nuestro país se modifique. Bueno, hoy el gobierno de la provincia está trabajando en la tarifa pymes, hablando de tarifas, sí, ver de qué manera puede ser ese acomodamiento. Hay un proyecto en el Senado. Conjuntamente con ello hay un anuncio de la gobernadora de fomentos a través del Banco de la Provincia de créditos muy blandos para que puedan desarrollar. ¿Y cuál sería la diferenciación de esta iniciativa de estos dos puntos que son para considerar? Sí, vos sabés que el tema yo no sé si lo traje acá, pero hay una carta de parte del agrupamiento industrial que la elevan a la gobernadora y a los distintos bloques de diputados, y donde justamente lo que están pidiendo es una línea de financiamiento, pero para superar esta crisis por la que están atravesando, porque las líneas de crédito que existen apuntan a otras cuestiones que tienen que ver con la modernización, con la compra de maquinarias, y ellos lo que están atravesando hoy es con un desfinanciamiento, donde, por ejemplo, se encuentran con que venden la producción, el que le compra la producción le entregan cheques a 90, a 120 días, para cubrir el desfasaje tienen que salir corriendo a reventarlo en el banco, donde pierden el margen de la ganancia que obtuvieron, y lo que pierden ahí justamente es lo que ellos generalmente destinan a pagar lo que son impuestos provinciales, y se encuentran en un cuello de botella que no lo pueden superar, muy acotadas. Claro, en el fondo es un tema financiero fuerte. Es un tema financiero, o sea, están produciendo lo que ellos producen, es lo que consume el pueblo argentino, que hoy no está comprando. Por otro lado, tarifazos que les van llegando hablaban ahí de 500.000 a 2 millones de pesos que no lo pueden superar, cuando en realidad eran entre 15 y 20 veces menos en noviembre del año pasado. Entonces están teniendo situaciones muy alarmantes, que van a terminar como ocurrió el otro día con un matadero en Avellaneda, donde le cortaron la luz. Venía teniendo factura de 40.000, la última que le llegó fue de 2 millones de pesos. Imposible de hacer frente, y donde quedaron afuera 30 trabajadores. Por decir un caso puntual, ¿no? Sí, más la producción que eso significa, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto de ley que entró en la legislatura provincial y que nosotros le vamos a dar difusión desde la Comisión de Producción y Desarrollo Local de la Fundación Trascendiendo, porque estamos muy convencidos para que protege al entramado PYME de la pequeña y la mediana empresa. Creo que es necesaria esta ley que declara la emergencia con beneficios impositivos y beneficios en las tarifas de la luz y del gas, para que hoy lo que debemos hacer es cuidar el trabajo argentino. Ya ni siquiera se están planteando en cuánto más deben ganar, sino en cómo hacen para seguir adelante y sostener. Lo que está en marcha.
Horacio, queremos agradecerte este gesto, 9:09 de la mañana de este lunes, de estar bien despertate. Bueno, y como siempre, esta charla abierta y de interés para todos los oyentes. Así que muchísimas gracias y bueno, y mañana que gane Argentina. Que ganemos cómodamente.